Chicos, muy buenos días. Les habla el profesor Daniel. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy día vamos a tener un tema súper interesante. Hoy día vamos a desarrollar el tema del Islam. Y vamos a estar acompañados con música que corresponde a esta cultura. Muy bien, la cultura musulmana. Vamos a empezar entonces nuestro recorrido para ver acerca de el Islam. El Islam es un movimiento religioso nacido en el siglo VII en la actual Arabia Saudita, que no solo abarcó lo espiritual, sino que hasta nuestros días un sistema político, cultural y parte importante de la historia de la civilización. Esta religión fue revelada a Mahoma a través del arcángel Gabriel, y así fue cuando Mahoma supo que Alá lo protegía y que debía promover su palabra. Fíjense, Arcángel Gabriel, ustedes notarán que es una figura que también corresponde a la religión cristiana. El Arcángel Gabriel, como ustedes recordarán, se apareció a la Virgen María precisamente para anunciarle que iba a concebir a Jesús. Entonces, ustedes ya se pueden ir dando cuenta de la comunión, la relación que existe entre el cristianismo y el Islam. Ahora, vamos al mapa. Fíjense ustedes. Ahí tenemos a la ciudad de La Meca, ahí lo pueden ver, y por otro lado tenemos a la ciudad de Medina, que son ciudades importantes dentro del desarrollo de esta religión. Ahora, el personaje fundamental es Mahoma. Mahoma o Mohamed, como se dice en árabe, nació en La Meca en el año 571. Tras quedarse huérfano, se casó con una viuda, Jadilla. A la edad de 40 años tuvo sus primeras revelaciones y al verse dificultado de no poder expandir la fe de Alá, escapó a Medina por ser perseguido por un grupo politeísta, guardianes de la Kaaba. A este episodio se le llamó la Égira, que es el momento de inicio de la era musulmana. Ahí podemos ver la imagen de Mahoma. Hay un detalle curioso. Cuando uno entra a la mezquita no va a encontrar la figura de Mahoma porque está prohibido la representación de él en estos lugares. Bueno, continuamos. El Islam como religión. Como cuenta la historia, en el año 2000 a.C., Abraham y sus nietos habrían construido el templo de la Kaaba, donde se encuentra la piedra negra. Durante 2000 años este templo estuvo custodiado por sheiks, que eran descendientes de una familia o tribu, los Qurayshitas. Estos creyentes politeístas fueron desplazados en el año 630 después de Cristo y junto a esto se instauró una nueva religión política y cultura llamada al-Islam. La palabra Islam significa en árabe sumisión. Por lo tanto, musulmán, el que se somete a Alá. En la imagen podemos ver a la Kaaba, que es este cubo negro, esta edificación en forma cúbica, donde se encuentra todavía en un rinconcito la famosa piedra negra. Este es el lugar más venerado del Islam. Ahí podemos ver caligrafía árabe y la doctrina musulmana. El Islam es una doctrina fatalista. Esto quiere decir que creen en el día del juicio, en donde si la fe no ha sido promulgada se irán al infierno. Creen en el paraíso. Entonces nos podemos dar cuenta de que hay bastantes similitudes con nuestra religión. Sigamos avanzando. Los pilares del Islam. El Islam tiene su fundamento en su libro sagrado, el Corán o Al-Qurán. En él se presentan las revelaciones que tuvo Mahoma y fue escrito tras su muerte. El Corán no solo es el libro religioso, sino que tiene un valor jurídico. O sea, son las leyes, la Sharia. Está escrito en 114 suras o versos y se divide en versículos de manera similar a la Biblia. Fíjense ustedes, estas son las 5 obligaciones de todo musulmán que tiene que cumplir. La primera, la profesión de la fe, donde Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. La segunda, la oración debe ser 5 veces al día y el musulmán debe hacerlo orientado a la Meca, o sea, orientado hacia la Meca. Es decir, si tú te encuentras en algún lugar, estás transitando por la calle y llega la hora de la oración, tendrás que detenerte y hacer las venias correspondientes en dirección a la Meca. Luego tienes el ayuno o el mes de Ramadán, donde se prohíben las relaciones sexuales y cualquier ingestión alimenticia hasta la noche. Luego tienes ahí la limosna, que se puede dar también a los no musulmanes.
Y finalmente, la peregrinación a la Meca, que tiene que hacerse alguna vez en la vida. Bueno, continuemos. El Islam como política. El Islam, tras ser proclamado religión y ser practicado por muchos pueblos, se produjo una unión religiosa y cultural de todos los clanes a los que se le llamó la Umma. La Umma o Estado se regulaba a través del Corán. Tenía un jefe de Estado o califa que estaba a cargo de la región y el ejército y la administración. Entonces estamos viendo que el Islam tiene una vertiente política, no solamente es una religión. Y es así que tenemos este mapa donde tú puedes observar África, puedes ver ahí Arabia y puedes ver el Medio Oriente. ¿Y los colores qué significan? Bueno, significan estas sectas en que se dividió la religión musulmana. Los sunis, los chiitas y los jarijí. Los sunis son los más numerosos, son los que existen en mayor cantidad en la actualidad. Sigamos avanzando. Una vez que el Islam se consolida en Arabia, va a comenzar su avance, su expansión por el norte de África y por el Medio Oriente. Fíjense ahí, dice, en el año 746 se instauró un nuevo califato en Bagdad, una ciudad que caracteriza al urbanismo islámico. Este califato se instauró tras la separación de grupos antagónicos, los chiitas y los sunitas. Entonces, el Islam se dividió y comienza a haber una serie de pugnas al interior de esta religión. Sigamos avanzando. Fíjense ahí, en este mapa podemos ver cómo se da una serie de conquistas militares. Y ustedes pueden decir, caramba, pero esto no era una religión pacífica, emparentada al cristianismo. Sí, pero también tiene su vertiente violenta y van a desarrollar una serie de conquistas militares en lo que es el norte de África. Inclusive, como pueden ver aquí, van a llegar hasta España. Fíjense ustedes, van a llegar a conquistar España. Entonces, ese es el aspecto militar del Islam. Sigamos avanzando. Principales conquistas. La rápida expansión islámica puede ser resumida de la siguiente manera. El Medio Oriente, durante el gobierno de Omar, se sometió Siria, Egipto y Persia. Luego se extendieron por todo el norte de África. Europa. En el año 711, los musulmanes atravesaron el estrecho de Gibraltar e invadieron la península ibérica. En menos de 20 años se encontraban ya en Francia y dominaban toda la península ibérica. En el siglo IX, los musulmanes entran en el sur de Italia y Sicilia, dueños de España, a la cual denominaron Al-Ándalus. De ahí viene el nombre de Andalucía. Los musulmanes cruzaron los Pirineos en dirección al territorio de los francos, que ya conocemos. ¿Se acuerdan ustedes? El reino de los francos. Pero fueron detenidos por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. El Imperio Bizantino. Los musulmanes, después de expulsar a los bizantinos del Medio Oriente y África, construyeron una flota con el propósito de romper el poderío del Imperio Bizantino en el Mediterráneo. Sin embargo, no consiguieron su propósito hasta el siglo IX, cuando conquistan todas las islas del Mediterráneo. Lejano Oriente. El mismo año de la conquista de España, 711, los árabes llegaron hasta el Valle del Indo, en lo que hoy es India y Pakistán. Intentaron la conquista de China, pero acabaron firmando un acuerdo de protección. Este último dato es muy interesante porque nos permite entender por qué en la India hay gente que profesa la religión musulmana, porque precisamente ellos llegaron hasta ese lugar. Sigamos avanzando. La cultura árabe. Fíjense ustedes acá. Durante el califato de los abasíes se desarrollaron diversos procesos culturales, especialmente en el plano científico. La gran importancia que tiene la cultura árabe en medicina, con Al-Razi, quien aparte de contribuir a la utilización de anestesia, pudo detectar los primeros síntomas de la viruela. En matemática desarrollaron el álgebra e introdujeron el cero. En astronomía, con Al-Biruni, quien logró identificar estrellas y puntos de orientación que más tarde ayudarían a la creación de la brújula. Los alquimistas árabes lograron conocimientos útiles como las propiedades de los ácidos y las sales, además de las palabras como alquimia, azufre, alcalí, nafta y otras denotan origen árabe. Y hay una palabrita más que está faltando acá, es el alcohol, tan necesario en estos días para poder hacer la limpieza en nuestros hogares. Fíjense acá en la imagen,
Ahí tenemos el ajedrez. El ajedrez también es de origen árabe del siglo VIII. Este juego de lógica se jugaba en tierra o manteles, según se cuenta, se debió a una estrategia militar en una de las conquistas a la India. Bueno, a ellos también, como hemos visto, le debemos los números. Ahí pueden observar ahí, si pueden reconocer, el último es el 9, ¿no? Y el primero vendría a ser el 0. Son los símbolos que identifican a los números que los árabes llevan hasta Occidente. Sigamos avanzando. En cuanto a lo que es la cultura árabe y la literatura. La cultura árabe se desarrolló entre sus ciencias, la literatura, empezando con el Corán. El Corán ha sido considerada la obra literaria más importante de la historia de Medio Oriente. Aunque en él se encuentran las bases de la religión, también encontramos formas de comportamiento y una historia que ha llegado a reflejar lo que se vivía y lo que nació. Otros libros son historias contadas por las antiguas tribus beduinas. Uno de los califas considerados absolutistas, Harún al-Rashid, es el gran protagonista de la famosa obra Las Mil y Una Noches. Otro cuento es Alí Baba y los 40 ladrones. Seguramente todo el mundo debe haber escuchado acerca de Las Mil y Una Noches. Y cuentos como el de Sinbad, además como el que se ha mencionado, el de Alí Baba. Algunos literatos medievales son de origen árabe, Al-Yahiz, Al-Mutanabi y Ibn Khaldun. Bueno, entonces la importancia que tiene la literatura árabe es muy grande. Y en cuanto a la filosofía, los árabes fueron muy estudiosos en cuanto a filosofía. Eran grandes devotos de los clásicos griegos y se basaron en ellos para poder apoyar sus teorías. Esto causó molestias en el mundo cristiano y fueron llamados los Andalj o vándalos. La cultura árabe y el alfabeto. El alfabeto árabe cuenta con 28 letras y 3 vocales, que pueden ser cortas o largas. Este alfabeto se encuentra de 3 maneras: inicial, media y final. Al llegar a España se produjo la síntesis cultural que provocó una lengua romance. Así las palabras árabes se incorporaron a la lengua hispana. Finalmente, para acabar, la cultura árabe y la lengua romance. Algunas palabras que ocupamos hasta ahora son derivadas del árabe. Adobe, al-tub, alacrán, al-akrab, alcalde, al-kadi, alcoba, al-kubá, alcohol, que mencionabas hace un rato, al-hul, sofá, sufá, tarifa, tarif y malik. La cultura árabe y el arte. El arte árabe ha causado una serie de cambios en Europa. Este es un arte no original, ya que es una mezcla de diversos países de Oriente, incluyendo a India y China. El arte musulmán cuenta con figuras y la escritura que es muy estilizada, ya que por prohibición del Corán la figura humana no puede ser representada. Además desarrollaron la cerámica y el comercio que los caracterizó. El tejido. La arquitectura se basa en lo que dicta el Corán. Sus decoraciones se basan en curvas y figuras sin sentido que le dan el toque arábigo a las creaciones. Estas están hechas principalmente de mármol, yeso y ladrillo. El arco herradura es muy visto, las cúpulas y los minaretes. Ahí podemos observar, miren este arte extraordinario. Miren la calidad, la belleza, las decoraciones, los arcos. Realmente el arte árabe es extraordinario. Muy bien, chicos, eso es todo. Cualquier duda me la hacen saber y estamos en contacto.